Hola, bienvenidos al podcast Historia Política, Social y Económica de Colombia. Hoy hablaremos en este podcast acerca de la historia de nuestro país, específicamente en el siglo XX. Colombia ha atravesado múltiples procesos que han marcado su historia. Sin embargo, la construcción de una verdadera nación ha sido difícil, en parte por la forma en que las élites han concebido el poder, un crecimiento concentrado en el centro del país y una exclusión estructural que ha condenado a la periferia al olvido. Estas desigualdades son claves para entender los episodios de violencia que han acompañado cada periodo de nuestra historia, así como el desarrollo económico y la estructura de poder que ha impedido poner fin a tantos años de sangre. Los conflictos políticos han estado siempre al orden del día, buscando que quien los gobierna lleve progreso a ciertos sectores, una pugna que sigue viva en el presente. En este episodio explicaré cómo nuestro país avanzó hacia la modernización, un proceso que, aunque impulsó el crecimiento y transformó la sociedad, también generó tensiones y conflictos que dificultaron su articulación con el mundo. Esa misma historia nos obliga todavía hoy a sentar las bases de un diálogo real sobre las distintas visiones de país, con procesos de paz que han intentado adornar problemas específicos, pero que tropiezan constantemente con la exclusión y la inequidad, generando nuevos focos de violencia que reclaman visibilidad en el territorio. Todo esto exige repensar la manera en que entendemos y practicamos la política. Podemos decir entonces que Colombia se modernizó, pero no todos participaron de este proceso. Aún hoy, cuando recorremos el país, las diferencias entre el centro y las periferias nos hace sentir como si viajáramos en el tiempo. Veamos entonces cómo se transformó la economía, la sociedad y la política del siglo XX para entender las causas profundas de los conflictos que aún nos acompañan. Históricamente hemos sido un país agrario. A comienzos del siglo XX, cerca del 70% de la población era rural. Nuestra base económica dependía del café, producto que dinamizó la economía nacional y nos conectó con el mundo a través de las exportaciones. Sin embargo, la relación entre el campo y la ciudad era desigual. El campo producía de manera rudimentaria las materias primas, mientras la ciudad se encargaba de comercializarlas. El café trajo consigo divisas, pero también concentró la tierra en pocas manos. Grandes haciendas crecieron en el centro del país, especialmente en Cundinamarca, Antioquia y el Valle, mientras los campesinos trabajaban sin estabilidad ni acceso a servicios básicos. La crisis económica que vivimos en el mundo en 1929 obligó a muchos países, incluido nuestro país Colombia, a sustituir las importaciones de producción extranjeras por la producción nacional. El Estado respondió con una estrategia de modernización. Invirtió en carreteras, ferrocarriles, electricidad y telecomunicaciones para impulsar la economía interna. Cabe mencionar que buena parte de estas inversiones fueron posibles gracias al dinero recibido por la indemnización de Estados Unidos tras la pérdida de Panamá. En este contexto, surgieron empresas nacionales con capacidad industrial, como Coltejer, Postobón, Fabricato, Noel y Avianca, que impulsaron el crecimiento del Producto Interno Bruto, generaron empleo urbano y proyectaron la imagen de un país moderno, aunque en la práctica ese progreso no llegó a todos los sectores. Con la expansión industrial, las relaciones laborales también cambiaron. Era necesario establecer una base jurídica que regulara las nuevas dinámicas entre empresarios y trabajadores. Se aprobaron entonces leyes fundamentales como el Código Sustantivo del Trabajo en 1950, el derecho a la sindicalización y la creación del Ministerio de Trabajo en 1938 y la expansión de la educación técnica que formó a los obreros industriales de las ciudades intermedias. Las luces de la ciudad empezaron a cautivar a los habitantes del campo. Miles de campesinos migraron en busca de empleo y servicios básicos. Algunos lograron integrarse a una nueva clase media urbana, favorecida por el acceso a la educación, los medios de comunicación y la infraestructura que acompañó la modernización. Sin embargo, mientras el país vivía todas estas transformaciones, las élites del poder siguieron gobernando.
Los acuerdos entre liberales y conservadores se repartían el mando, mientras las voces disidentes eran silenciadas. Y como suele ocurrir en la historia colombiana, cuando la exclusión se hace manifiesta, la violencia grita por participación y reconocimiento. Así, los episodios de violencia, los asesinatos y los conflictos políticos evidenciaron la incapacidad de las élites para permitir nuevas formas de expresión democráticas. Ese cierre político fue sin duda un nuevo foco generador de violencia. Como podemos evidenciar, nuestro país ha estado marcado por la violencia generada por la desigualdad, la exclusión política y la falta de presencia estatal. El punto de quiebre fue lo sucedido el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho enterró la esperanza de miles de colombianos que veían en él un líder capaz de entender las necesidades de los obreros, campesinos y sectores populares. Durante estos años la política se convirtió en una guerra civil no declarada. Las personas se enfrentaban simplemente por pertenecer a un bando u otro. Las cifras son escalofriantes. Miles de muertos y millones de desplazados huyendo de una violencia que se volvió generalizada y tristemente normalizada. Para frenar el caos desatado, liberales y conservadores acordaron una reunión para turnarse el poder durante 16 años, excluyendo a los sectores de izquierda, a los campesinos y a los movimientos sociales. Pero toda acción tiene una reacción. De esa exclusión nacieron las guerrillas colombianas. Miles de campesinos se organizaron para defender su vida y su tierra frente al asedio del Estado. Así surgieron las FAREP, el ELN en 1964, el EPL en 1969 y el M-19 tras el fraude electoral en 1970 contra el general Rojas Pinilla. Cada uno de estos movimientos tuvo causas específicas: injusticia social, concentración de tierra, represión política y desigualdad estructural. Podemos notar un contraste profundo entre el campo y la ciudad. Mientras la zona urbana se industrializaba lentamente, la pobreza y el olvido estatal en el campo se hacían cada vez más evidentes. Fue allí donde los grupos armados encontraron su base social y el terreno fértil para sembrar sus ideologías. Con el paso del tiempo, sin embargo, muchos de estos movimientos se dispersaron o se desviaron, algunos se radicalizaron y otros se involucraron con el narcotráfico, lo que volvió más compleja la posibilidad de resolver el conflicto. Durante la década de 1980 y 1990, el narcotráfico cambió las reglas de juego. La concentración de capital y el poder de los carteles hizo que llegaran a desafiar al Estado, usando la violencia como instrumento de control territorial. Casi de manera simultánea surgieron los paramilitares, grupos armados creados para combatir a las guerrillas y proteger los intereses de ganaderos y terratenientes. En este momento de la historia del país, la violencia dejó de ser ideología y pasó a ser una guerra por el control territorial, las rutas del narcotráfico y las economías ilegales que alimentaban el conflicto. Frente a ello, el Estado débil y fragmentado intentaba mantenerse en pie ante una desproporción de fuerzas que lo superaba. Este largo recuento de hechos violentos vividos en Colombia es el resultado lógico de un sistema político y económico que excluyó a miles de ciudadanos del progreso y las posibilidades de vivir dignamente. Sin embargo, el cansancio social y colectivo siempre ha buscado caminos para la reconciliación. Muestra de ello son los múltiples procesos de paz con los que el país ha intentado una y otra vez detener el baño de sangre que marca nuestra historia. El Estado colombiano tuvo la necesidad de reconocer públicamente que el conflicto armado, más que un problema de origen militar, tenía raíces políticas y sociales. El gobierno de Belisario Betancur, por ejemplo, en 1982 a 1986, fue el primero en asumir ese reto. Inició diálogos con diferentes grupos armados, las FAREP, el EPL, el M-19 y el ELN, lo que trajo como resultado la desmovilización de algunas fracciones guerrilleras, especialmente gracias a la Ley de Amnistía de 1982. Este proceso tuvo un punto de quiebre: la falta de protección a los desmovilizados. Muchos de ellos fueron víctimas de asesinatos sistemáticos
lo que generó desconfianza y debilitó los esfuerzos de reconciliación para futuras negociaciones. El gobierno de Virgilio Balco de 1986 a 1990 impulsó una política de paz más selectiva, orientada a negociar con los grupos interesados en dejar las armas. De ese proceso surgió la desmovilización del M-19, que posteriormente se integró a la vida política e incluso participó en la redacción de la Constitución de 1991, uno de los hitos democráticos más importantes que ha tenido nuestro país. Otro proceso de paz muy recordado por los colombianos fue el desarrollado durante el gobierno de Andrés Pastrana, de 1998 a 2002. En este caso, se otorgó un espacio del territorio nacional, la llamada zona de distensión del Caguán, para concentrar a los integrantes de la FARC-EP y facilitar el diálogo. El proceso permitió mostrarle al mundo la magnitud del conflicto armado colombiano, pero también fue aprovechado por el grupo armado para reclutar, reorganizarse y fortalecer su poder militar, lo que terminó por fracturar la confianza ciudadana y llevar al fracaso de las negociaciones. Por último, el acuerdo de paz firmado en 2017 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP durante el mandato de Juan Manuel Santos estableció una hoja de ruta con varios puntos centrales: la reforma rural integral, la participación política de los excombatientes y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, entre muchos otros. Este proceso representó un intento serio por cerrar las brechas sociales y atender las demandas históricas de la población más afectada por la guerra, muchas de ellas excluidas por los dirigentes de la política tradicional. Con el paso del tiempo, el poder en Colombia cambió de forma, pero no de esencia. Las élites que antes controlaban el Estado desde los partidos tradicionales aprendieron a mantenerse desde los medios, la economía y la cultura política. Al mismo tiempo, surgieron nuevas voces, movimientos sociales, indígenas, estudiantiles y de mujeres que comenzaron a reclamar participación y justicia. La política dejó de ser un privilegio de pocos y empezó a ser una disputa por el sentido del país. Hoy, el poder ya no solo se ejerce desde los escritorios oficiales, sino también desde las calles, las redes y las comunidades. Las élites siguen presentes, pero frente a ellas se alza una ciudadanía más consciente, que entiende que la democracia no se hereda, se construye cada día con participación y memoria. Colombia ha intentado modernizarse, reconciliarse y reinventarse una y otra vez, pero sus sencillas siguen recordándonos que el proceso sin justicia solo cambia las formas, no el fondo. El país que surgió del siglo XX es el resultado de desigualdades históricas, de silencios y de luchas por ser escuchados. También es un país de resistencia, capaz de volver a intentarlo incluso después de la guerra. Hoy, más que hablar de paz, necesitamos construirla. Más que prometer futuro, necesitamos hacerlo posible. Porque la verdadera modernización no está en las carreteras ni en los tratados, sino en la capacidad de reconocernos como iguales y de entender que la historia no se repite cuando aprendemos de ella.